Yo siempre digo que algunas historias no llegan a nuestras manos por casualidad. Algunas vienen para recordar que la vida no tiene compasión con los débiles. Pero a veces, solo a veces, la justicia aparece disfrazada de humildad. Y aquella mañana, en el piso 40 de un edificio tan intimidante como el poder que albergaba, un niño tímido entró en una sala donde jamás debería haber puesto un pie. Lo que nadie sabía era que él era la única persona con derecho legítimo a estar allí. Recuerdo la sala de juntas como un templo frío de mármol, vidrio y risas arrogantes. Ejecutivos impecables, hueliendo a riqueza y soberbia, se agrupaban alrededor de una caja fuerte de titanio que brillaba bajo la luz blanca. Esa caja era el símbolo de todo lo que esos hombres creían haber conquistado. Y entre ellos estaba Adrián Montalvo, el hombre que subió al poder tras la muerte del fundador de la empresa. Elegante, preciso, cruel en su sonrisa. Desde el primer instante pude ver que él disfrutaba de humillar a cualquiera que considerar inferior. Fue entonces cuando llamaron al niño. Lucas. Apenas 11 años. Ropa simple, mirada educada y recogida. Caminó con pasos cortos, como quien teme molestar con su propia existencia. Los trajes caros rieron en silencio, algunos con burla abierta, otros intentando ocultar el desprecio. Pero Lucas no levantó la cabeza para responder a las risas. Lo hizo para mirar la caja fuerte. Y allí, por un segundo, vi algo que nadie más notó. Reconocimiento. Como si aquel objeto perteneciera a un recuerdo remoto, pero íntimo. Adrián lo invitó a acercarse, seguro de que todo aquello sería un espectáculo para su ego. Los demás hombres lo acompañaron con carcajadas contenidas, ansiosos por ver a un niño humilde fracasar delante de ellos. Pero Lucas respiró hondo, con esa dignidad silenciosa que solo tienen los que han sufrido demasiado y aprendido a resistir sin palabras. En medio del lujo, él era el único que no intentaba demostrar nada, y quizá por eso mismo, incomodaba más que todos. Mientras los adultos se reían, Lucas observaba cada detalle de la caja fuerte. Sus ojos se movían con calma, siguiendo un patrón invisible para los demás. Yo lo vi hacerlo, lo vi recordar, lo vi conectar hilos que nadie en esa sala habría imaginado. Se notaba en la forma en que su respiración cambió, en cómo sus dedos temblaron apenas un instante, antes de recuperar firmeza. No era el temblor del miedo. Era el de alguien que está a punto de enfrentarse a la verdad que lo persigue, desde que tiene memoria. Y fue allí, en esa sala fría donde todos lo subestimaban, que entendí que Lucas no había llegado por accidente. Aquel niño no era un invitado, no era un juego, no era un objeto de burla. Lucas era la pieza que faltaba en un rompecabezas manchado de ambición. Y mientras los hombres más poderosos del edificio seguían riendo, él levantó los ojos hacia la caja fuerte con una expresión que ninguno de ellos supo interpretar. Pero yo sí, porque en ese instante supe que estaba a punto de reencontrarse con algo que solo el verdadero hijo del fundador podría reconocer. Desde donde yo estaba, pude ver cómo Lucas se detenía frente a la caja fuerte con una seriedad que ningún niño de su edad debería conocer. A su alrededor los ejecutivos continuaban riendo, convencidos de que aquel momento no era más que un entretenimiento caro, una broma que reforzaría su sentido de superioridad. Lo que no sabían era que cada una de esas risas estaba a segundos de convertirse en silencio absoluto, porque en los ojos del niño no había confusión ni miedo, sino una sombra de memoria que se encendía lentamente, como una chispa que decide arder incluso rodeada de tormenta. Adrián Montalvo observaba a Lucas con un aire casi paternal, aunque todos sabíamos que en él no había rastro de compasión. Se inclinó levemente hacia el niño, como quien ofrece un trato imposible, seguro de que el espectáculo estaba bajo su control. Era un hombre acostumbrado a manipular escenarios, a reescribir historias y borrar nombres. Y por eso mismo, jamás imaginó que el niño frente a él podía ser la única amenaza real que había entrado en esa sala en años. Lucas apoyó una mano sobre el metal frío, y al hacerlo, vi cómo su rostro cambiaba apenas un instante. No era sorpresa, era reconocimiento profundo, una memoria antigua que emergía desde un lugar que él mismo había olvidado, como si su piel recordara lo que su mente aún no alcanzaba a comprender del todo. Los ejecutivos comentaban entre sí, burlándose de su gesto tímido, diciendo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero Lucas no escuchaba. Estaba absorbiendo cada detalle del mecanismo, cada marca,
cada patrón oculto bajo la superficie brillante. Yo había visto adultos mirar cajas fuertes en mi vida, pero nunca había visto a un niño observarla como si se reencontrara con algo que le habían arrebatado. Era como si la caja le susurrara un secreto familiar, como si perteneciera a una historia que alguien intentó arrancarle de la memoria. Y mientras él se concentraba, uno de los ejecutivos, quizás con un poco de más sensibilidad que los demás, dejó de reír de repente. Algo en la postura del niño lo inquietó. Fue el primero en callar. Adrián, molesto por la pausa inesperada, reforzó su tono de superioridad. Caminó alrededor de Lucas como un depredador rondando a su presa, mostrando su poder, su traje impecable, su arrogancia heredada de años de manipulación. Pero Lucas no lo miró ni una sola vez. Estaba atrapado en un recuerdo silencioso, uno que el propio Adrián había intentado borrar cuando tomó control de la empresa después de la muerte del fundador. Yo sabía, incluso antes de que algo ocurriera, que ese instante era apenas el comienzo. Las piezas estaban moviéndose en silencio. El niño que todos creían insignificante empezaba a recordar quién era realmente. Y mientras Adrián continuaba riéndose con sus aliados, creyéndose invencible, Lucas respiró hondo y acercó los dedos al panel de la caja fuerte con una determinación que no era infantil. Era hereditaria, y fue allí, justo antes de que tocara el primer número, que el ambiente de la sala cambió. Un silencio extraño cayó sobre los presentes, uno que nadie supo explicar, como si algo invisible, algo poderoso, hubiese entrado junto con la memoria de Lucas. Porque aquel niño no estaba tratando de abrir un cofre, estaba intentando abrir algo que pertenecía por derecho de sangre a él mismo. Desde mi rincón, pude sentir cómo la atmósfera de la sala cambiaba sin que nadie se atreviera a admitirlo. Las risas comenzaban a apagarse, no porque tuvieran compasión del niño, sino porque había algo en la postura de Lucas que descolocaba incluso a los más arrogantes. Él no parecía perdido, no parecía confundido, parecía recordar, y eso, en un lugar donde la memoria era un enemigo peligroso, inquietaba más de lo que cualquiera quería aceptar. Lucas pasó los dedos por el panel metálico con una suavidad casi reverente. Nadie sabía que esas manos pequeñas habían tocado antes un mecanismo igual. Nadie imaginaba que aquel niño había pasado horas al lado de su padre, observando cómo él custodiaba documentos, contratos y decisiones que movían fortunas. Pero Lucas lo recordaba, no como un recuerdo claro, sino como una sensación cálida escondida dentro de la piel. Algo que había permanecido dormido durante años. Adrián, incapaz de entender el cambio sutil en la expresión del niño, se cruzó de brazos con fastidio. Estaba acostumbrado a controlar cada mínimo detalle, a manipular cada resultado. Ver a Lucas tan concentrado, tan ajeno a su presencia, lo irritaba en lo más profundo. No soportaba ser ignorado, y mucho menos por alguien que consideraba inferior. Los demás ejecutivos lo miraban, esperando una señal para reír otra vez, pero ninguna llegó. Incluso ellos, sin querer admitirlo, empezaban a sentir un temblor silencioso bajo la piel. Lucas respiró hondo, apoyó la oreja contra la superficie del cofre y cerró los ojos, como si escuchara algo que solo él podía percibir. Y yo lo juro. En ese instante vi el reflejo de su padre en su postura. Una sombra antigua, una herencia que Adrián había intentado destruir cuando tomó el poder tras la muerte del fundador. Lucas no sabía aún que aquel hombre había arrebatado su historia, su nombre y su futuro, pero el cofre sí lo sabía, y lo reconocía. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante sin darse cuenta, unos por burla, otros por intriga, otros por miedo disfrazado. Y allí estaba el niño, de pie, pequeño en medio de gigantes, pero con una serenidad que nadie podía entender. Era como si, por primera vez en esa sala, alguien estuviera en el lugar correcto, y todos los demás no. Lucas deslizó la mano hacia la combinación numérica. Sus dedos temblaron apenas, no por nervios, sino por la magnitud del momento. Él no estaba intentando ganar dinero, ni cumplir un desafío absurdo. Estaba siguiendo un camino que había comenzado mucho antes, de que aquel grupo de hombres se apropiara de lo que no les pertenecía. Y mientras el primer número giraba bajo sus dedos, yo comprendí algo que me heló el corazón. Ese cofre no era solo un objeto, era la última puerta que quedaba entre Lucas y la verdad sobre la muerte de su padre. La sala permanecía inmóvil mientras Lucas giraba el primer número de la combinación.
Era curioso ver cómo un simple gesto infantil podía transformar un ambiente lleno de arrogancia en un espacio de tensión absoluta. Los ejecutivos contenían la respiración sin darse cuenta, incapaces de apartar la mirada del niño que, hasta hacía unos minutos, habían considerado un entretenimiento barato. Pero Lucas no era un espectáculo. Era una amenaza silenciosa, una que nadie había previsto. El sonido casi imperceptible del primer clic resonó más fuerte que cualquier grito. No porque fuera realmente ruidoso, sino porque confirmaba algo que nadie quería enfrentar. El niño sabía lo que hacía. No estaba presionando números al azar, ni repitiendo un patrón inventado. Estaba recordando. Y yo, que observaba todo desde la distancia, pude ver cómo las sombras de su pasado se alineaban detrás de él, guiándolo sin que él mismo lo comprendiera del todo. Adrián, rígido en su postura, intentaba aparentar control, pero sus ojos lo delataban. Aquella caja fuerte no era cualquier objeto. Contenía documentos, grabaciones, pruebas, piezas de una historia, que había sido convenientemente enterrada con la muerte del fundador de la empresa. Una muerte que nunca fue investigada a fondo. Una muerte que él había utilizado para subir al poder. Por eso el simple hecho de ver al niño tan cerca del cofre lo desmoronaba por dentro. Era como observar cómo alguien abría una tumba que él había sellado con sus propias manos. Lucas giró el segundo número con menos duda que el primero, como si su memoria despertara paso a paso. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Su respiración seguía un ritmo que yo había visto antes en hombres que trabajan con precisión, hombres acostumbrados a mecanismos delicados. Ese ritmo no era casual, no era intuición infantil, era práctica. Un conocimiento que solo podría haber aprendido junto al fundador, su verdadero padre. Uno de los ejecutivos se movió inquieto, incapaz de soportar el silencio. Pero nadie lo miró. Todas las miradas estaban fijas en el niño que, sin saberlo del todo, estaba a punto de exponer una verdad que iba mucho más allá de un simple desafío. Incluso el cofre parecía percibir la gravedad del momento, como si supiera que estaba a segundos de revelar lo que había guardado durante años. Lucas se detuvo un instante. Sus dedos, antes tan firmes, temblaron levemente cuando tocó el tercer número. No por miedo, sino porque algo dentro de él, un recuerdo casi borrado, estaba regresando con fuerza. Sus ojos se entrecerraron, como si un rostro olvidado apareciera de pronto en su mente. El rostro de un hombre que lo había amado, que había intentado protegerlo, y que había sido silenciado antes de tiempo. El tercer clic sonó, y el eco pareció recorrer toda la sala. Yo sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Algo profundo acababa de despertar. Una historia enterrada bajo mentiras comenzaba a romper la superficie. Porque en ese instante, antes de girar el último número, Lucas comprendió que aquella caja fuerte no era un objeto extraño para él. Era el último vestigio del mundo que le fue arrebatado. Aquel instante antes del último número parecía suspendido en el aire, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Yo sentía que cada respiración en la sala se volvía más pesada, más densa, como si todos los presentes comprendieran, en silencio, que algo irreversible estaba a punto de suceder. Lucas permanecía con la mano sobre el panel, inmóvil, con los ojos fijos en la combinación como si viera algo más allá de los números. No era concentración, era memoria pura, abriéndose paso entre las sombras de un pasado arrancado antes de tiempo. Los ejecutivos intercambiaban miradas inquietas. Algunos ya no encontraban gracia en la escena. Intuían que aquello no era un juego. Otros, los más orgullosos, trataban de convencerse de que el niño fracasaría al final, que aquel suspense era apenas suerte o casualidad. Pero yo sabía que no era así. Lucas no estaba adivinando. Estaba recordando un fragmento de su vida que nunca debió haber sido separado de él. Adrián, por su parte, parecía un hombre atrapado entre dos realidades. Por un lado, quería seguir riéndose, imponiendo su poder, manteniendo su imagen de invencible. Por otro, un miedo primitivo comenzaba a enraizarse en su pecho, un miedo que nacía al ver al niño moverse con la misma precisión del hombre al que él había reemplazado, y cuyo legado había intentado destruir. Adrián no entendía cómo era posible, pero cada gesto de Lucas lo llevaba más cerca de una verdad que él jamás quiso enfrentar. El niño volvió a inhalar profundamente. Sus dedos rozaron la rueda de combinación con una suavidad casi dolorosa, como si tocara un objeto que perteneciera a alguien amado.
Y quizás sí pertenecía. Aquella caja fuerte había sido diseñada para guardar los secretos más valiosos del fundador. Planos, contratos, testamentos y, según algunos rumores antiguos, un archivo que nadie jamás consiguió ver. Lucas no sabía todo esto, pero su cuerpo lo intuía. Ese cofre guardaba algo que le pertenecía. Cuando por fin giró el último número, un silencio absoluto cayó sobre la sala. Era un silencio vivo, eléctrico, lleno de temor y expectativa. La rueda giró, primero lenta, luego firme, y por un segundo que pareció eterno, la respuesta del cofre quedó suspendida entre la vida y el fracaso. Entonces se escuchó el sonido decisivo, un clic profundo, metálico, contundente, un clic que rompió más que un mecanismo. Quebró certezas, derrumbó máscaras y abrió la puerta a una verdad destinada a salir a la luz. El cuerpo de Adrián se tensó como si hubiera recibido un golpe directo al pecho. Los ejecutivos dieron un paso atrás sin querer. Lucas permaneció quieto, con la mano sobre el panel, como si él mismo dudara de lo que acababa de lograr. Pero yo lo vi. Sus ojos se llenaron de algo que no era orgullo ni sorpresa. Era reconocimiento. Era la sensación de haber encontrado una puerta que llevaba años buscando sin saberlo. La tapa del cofre vibró apenas un instante, anunciando que estaba desbloqueada. Y en ese momento, vi en Lucas un brillo nuevo. Algo que por fin despertaba en él. La certeza de que no estaba allí para participar en un desafío. Estaba allí para recuperar una parte de sí mismo que alguien había tratado de borrar. La sala se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento, porque adentro de esa caja no había dinero. Había una verdad capaz de destruir el reino de Adrián desde sus cimientos. Cuando la caja fuerte quedó finalmente abierta, nadie se movió. Parecía que el aire dentro de la sala se había espesado, como si la propia habitación comprendiera que algo prohibido estaba a punto de revelarse. Lucas mantuvo la mano sobre el borde metálico, sin atreverse aún a levantar la tapa por completo. Observé cómo su pecho subía y bajaba con lentitud, como si una parte de su infancia perdida regresara a él en fragmentos, golpeando con fuerza cada rincón de su memoria. Los ejecutivos, esos hombres acostumbrados a dominar conversaciones y decisiones, se habían vuelto sombras silenciosas en el fondo. Ninguno quería admitirlo, pero todos estaban aterrados. No por el cofre en sí, sino por la posibilidad de que el niño, ese pequeño al que habían despreciado, fuera realmente una amenaza para todo lo que habían construido sobre mentiras y conveniencias. Era como si cada uno reconociera, aunque fuera en silencio, que había participado en algo que jamás debió ocurrir. Adrián se irguió con rigidez, como un animal acorralado fingiendo valentía. Desde mi mirada pude ver que dentro de él algo se quebraba. La seguridad con la que había reinado durante años comenzaba a desmoronarse, al ritmo de los recuerdos que despertaban en Lucas. Comprendí que Adrián no temía a la apertura del cofre, temía al nombre del fundador, resonando otra vez en esas paredes. Temía al legado que había robado, y que, sin quererlo, ahora regresaba en forma de un niño quieto, delgado y aparentemente inofensivo. Lucas finalmente levantó la tapa. Lo hizo despacio, con una solemnidad que ningún adulto habría sido capaz de imitar. Dentro del cofre no había dinero ni documentos financieros como muchos esperaban. Había un cuaderno de cuero desgastado, una fotografía antigua y un sobre, sellado con una inicial que reconocí de inmediato. No necesitaba verlo de cerca para entenderlo. Esa inicial pertenecía al fundador, ese hombre que intentó proteger su legado antes de que la ambición ajena se lo arrebatara todo. El rostro de Lucas se transformó. No era sorpresa, tampoco miedo. Era algo más profundo. El reconocimiento íntimo de una vida que le habían arrancado. Tocó el cuaderno con delicadeza, como quien roza la mano de alguien que extraña demasiado. Los demás observaron en silencio, incapaces de intervenir. No porque respetaran al niño, sino porque presentían que cualquier palabra en ese momento revelaría quiénes eran de verdad. Sentí un estremecimiento recorrer la sala cuando Lucas tomó la fotografía. Sabía que ese era el instante que Adrián había intentado evitar todos esos años. Un niño humilde sosteniendo la prueba silenciosa de que jamás fue un intruso allí, sino el verdadero heredero de todo cuanto lo rodeaba. Y mientras él observaba esa imagen, entendí que la sala ya no pertenecía a los ejecutivos, ni al hombre que fingía ser rey. En ese segundo la sala pertenecía a Lucas.
porque lo que ese niño tenía entre las manos no era un recuerdo, era la llave que Adrián temía desde el día en que su padre murió. Nunca olvidaré el momento en que Lucas sostuvo aquella fotografía como si fuera un pedazo de sí mismo perdido en el tiempo. En la imagen aparecía el fundador de la empresa, su verdadero padre, sonriendo con un orgullo que ningún ejecutivo en esa sala habría podido imitar. Y junto a él, un niño pequeño, de ojos brillantes, que Lucas reconoció sin esfuerzo. Era él mismo. Antes de que su historia fuese arrancada y manipulada por quienes deseaban borrar todo rastro de su existencia. Vi cómo su respiración tembló, no por debilidad, sino porque acababa de reencontrarse con una vida que nunca tuvo oportunidad de completar. Los ejecutivos retrocedieron un paso sin coordinarlo. Era como si cada uno de ellos entendiera, de manera brutal, que habían sido testigos involuntarios del regreso de una verdad que Adrián había mantenido enterrada durante años. La fotografía, el cuaderno, el sobre sellado. Nada de eso era coincidencia. Todo había sido guardado por el fundador para el momento adecuado, y ahora ese momento había llegado en las manos humildes de un niño al que todos habían subestimado. Adrián se movió finalmente, incapaz de contener la ansiedad que le carcomía por dentro. Su rostro, antes lleno de confianza, mostraba grietas profundas, señales de alguien que veía acercarse la caída inevitable. Comprendí entonces que él había temido este día desde la muerte del fundador. Había vivido a la sombra de un legado que no le pertenecía, sabiendo que mientras existiera el hijo legítimo, su reinado sería frágil como cristal. Lucas abrió lentamente el cuaderno. Sus dedos pasaban por cada página con reverencia, reconociendo trazos, fechas, palabras que guardaban el eco de un amor silencioso. Allí estaban las anotaciones del padre, ideas futuras, advertencias y, sobre todo, un mensaje implícito que solo un hijo podría percibir. Yo sentí que el corazón de Lucas se fortalecía con cada línea, como si el hombre que había perdido le hablara desde esas páginas para guiarlo en el momento más decisivo de su vida. La sala estaba inmersa en un silencio reverente. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería admitirlo. Pero lo que presenciaban era una restitución, una identidad regresando a su dueño legítimo. Y mientras Lucas cerraba el cuaderno con una determinación que no tenía al entrar, supe que nada volvería a ser igual. Porque el niño que había llegado allí como un desconocido acababa de recuperar el primer pedazo de su nombre. Y ese pequeño fragmento sería suficiente para derrumbar el imperio de Adrián. Desde dentro, mientras Lucas sostenía el cuaderno cerrado contra el pecho, pude ver cómo algo cambiaba en él. Ya no era el niño tímido que había entrado en la sala con la cabeza baja. Había una firmeza nueva en su postura, una dignidad que siempre estuvo allí, pero que por fin encontraba espacio para salir a la luz. Los ejecutivos, que antes lo miraban con desprecio, ahora lo observaban como si fuese una amenaza que no sabían cómo enfrentar. Temían hablar, temían moverse, temían incluso respirar más fuerte, como si cualquier sonido pudiera hacer colapsar la estructura de mentiras que habían sostenido durante años. Adrián estaba inmóvil. No podía apartar los ojos del niño ni del contenido del cofre. Era evidente que no esperaba que Lucas llegara tan lejos. Él había planeado ese momento como una humillación pública, una demostración de poder frente a sus subordinados. Pero lo que logró fue exactamente lo contrario: exponer su fragilidad. Vi cómo su mandíbula temblaba levemente, una señal de que la máscara de control comenzaba a resquebrajarse. Lucas tomó el sobre sellado y lo giró entre sus manos. No lo abrió. No aún. Parecía entender que ese gesto no era algo que pudiera hacerse apresuradamente. Había algo casi sagrado en ese sobre, algo que le pertenecía, algo que había esperado años para encontrarlo. Y mientras él lo examinaba, pude sentir que la sala entera contenía la respiración, ansiosa por saber qué había dentro, pero demasiado asustada para acercarse. Yo sabía, sin embargo, que lo verdaderamente importante no era el contenido del sobre, sino el hecho de que Lucas lo sostuviera, porque ese simple gesto confirmaba algo que Adrián había temido desde el día en que el fundador murió. El niño no era un desconocido, ni un invitado, ni un experimento cruel destinado al fracaso. Lucas era el heredero legítimo, el único con sangre del hombre que había construido aquel imperio. Y ese reconocimiento silencioso era suficiente para destruir cualquier autoridad falsa que Adrián creyera tener. El rostro del niño se iluminó con una mezcla de tristeza y fuerza cuando
Vio una pequeña marca en el sobre, una inicial que reconoció al instante. Sus dedos se tensaron alrededor del papel, como si tocara la mano de su padre a través del tiempo. Supe que ese era el momento en que él aceptaba, aunque sin decirlo, que la verdad lo había estado buscando durante años. Los ejecutivos se miraron entre sí. Algunos mostraban incomodidad, otros miedo. Ninguno sabía qué hacer. Adrián finalmente dio un paso adelante, pero no para recuperar el control, sino porque ya no sabía dónde ponerse. Era un hombre acorralado por un niño que ni siquiera levantaba la voz. Y mientras Lucas cerraba el cuaderno con una determinación que no tenía al entrar, supe que nada volvería a ser igual, porque el niño que había llegado allí como un desconocido acababa de recuperar el primer pedazo de su nombre. Y ese pequeño fragmento sería suficiente para derrumbar el imperio de Adrián. Desde dentro, mientras Lucas sostenía el cuaderno cerrado contra el pecho, pude ver cómo algo cambiaba en él. Ya no era el niño tímido que había entrado en la sala con la cabeza baja. Había una firmeza nueva en su postura, una dignidad que siempre estuvo allí, pero que por fin encontraba espacio para salir a la luz. Los ejecutivos, que antes lo miraban con desprecio, ahora lo observaban como si fuese una amenaza que no sabían cómo enfrentar. Temían hablar, temían moverse, temían incluso respirar más fuerte, como si cualquier sonido pudiera hacer colapsar la estructura de mentiras que habían sostenido durante años. Adrián estaba inmóvil. No podía apartar los ojos del niño ni del contenido del cofre. Era evidente que no esperaba que Lucas llegara tan lejos. Él había planeado ese momento como una humillación pública, una demostración de poder frente a sus subordinados. Pero lo que logró fue exactamente lo contrario: exponer su fragilidad. Vi cómo su mandíbula temblaba levemente, una señal de que la máscara de control comenzaba a resquebrajarse. Lucas tomó el sobre sellado y lo giró entre sus manos. No lo abrió. No aún. Parecía entender que ese gesto no era algo que pudiera hacerse apresuradamente. Había algo casi sagrado en ese sobre, algo que le pertenecía, algo que había esperado años para encontrarlo. Y mientras él lo examinaba, pude sentir que la sala entera contenía la respiración, ansiosa por saber qué había dentro, pero demasiado asustada para acercarse. Yo sabía, sin embargo, que lo verdaderamente importante no era el contenido del sobre, sino el hecho de que Lucas lo sostuviera, porque ese simple gesto confirmaba algo que Adrián había temido desde el día en que el fundador murió. El niño no era un desconocido, ni un invitado, ni un experimento cruel destinado al fracaso. Lucas era el heredero legítimo, el único con sangre del hombre que había construido aquel imperio. Y ese reconocimiento silencioso era suficiente para destruir cualquier autoridad falsa que Adrián creyera tener. El rostro del niño se iluminó con una mezcla de tristeza y fuerza cuando vio una pequeña marca en el sobre, una inicial que reconoció al instante. Sus dedos se tensaron alrededor del papel, como si tocara la mano de su padre a través del tiempo. Supe que ese era el momento en que él aceptaba, aunque sin decirlo, que la verdad lo había estado buscando durante años. Los ejecutivos se miraron entre sí. Algunos mostraban incomodidad, otros miedo. Ninguno sabía qué hacer. Adrián finalmente dio un paso adelante, pero no para recuperar el control, sino porque ya no sabía dónde ponerse. Era un hombre acorralado por un niño que ni siquiera levantaba la voz. Cuando Lucas finalmente deslizó el dedo por el borde del sobre, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Era como si cada centímetro de ese papel antiguo guardara un fragmento de una verdad que había sido enterrada a la fuerza. Nadie se movía. Nadie respiraba demasiado alto. Todos sabían, incluso sin admitirlo, que lo que estaba por revelarse no solo afectaría al niño, sino también a cada uno de los hombres que lo habían rodeado con burlas minutos antes. La justicia, silenciosa pero implacable, parecía haber entrado en esa sala disfrazada de niño. Lucas abrió el sobre con un cuidado reverente, como quien teme lastimar algo que ama. De su interior sacó una hoja doblada varias veces y un pequeño llavero metálico que brilló bajo la luz blanca del techo. Ese brillo encendió en él una memoria tan profunda que supe, en ese instante, que algo dentro de su alma había encajado. Era como si por fin encontrara la pieza que siempre le faltó para entender quién era. Los ojos de Lucas se humedecieron apenas, aunque mantuvo la compostura con una madurez que no correspondía a su edad. Yo observaba cada detalle, cada movimiento. Reconocí aquel llavero. Lo había visto años atrás, colgando del bolsillo del fundador.
siempre presente como un recordatorio de lo que más amaba. Su hijo. Un hijo que el mundo creía desaparecido. Un hijo que Adrián había intentado borrar con una precisión calculada. Pero ahí estaba, otra vez en las manos correctas. Y por primera vez, los ejecutivos captaron el significado. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la culpa que comenzaba a arder bajo su piel. Lucas desdobló la carta lentamente. Sus ojos recorrieron cada línea, cada palabra escrita con una caligrafía firme y conocida. Yo no podía leerla desde mi lugar, pero no fue necesario. La expresión del niño lo decía todo. Esa carta no era una instrucción financiera ni un mensaje corporativo. Era una despedida, un testamento emocional. El fundador había escrito aquellas palabras antes de morir, sabiendo que su hijo quedaría desprotegido, sabiendo que los lobos que lo rodeaban intentarían quitarle todo. Mientras Lucas avanzaba en la lectura, su respiración se hizo más profunda, más fuerte. Era como si cada frase escrita por su padre le devolviera algo que había perdido. Su nombre, su historia, su lugar en el mundo. Adrián, al verlo, retrocedió ligeramente. Había algo en esa carta que lo desarmaba por completo. Su poder, basado en la manipulación y el silencio, comenzaba a resquebrajarse con cada palabra que Lucas absorbía. Cuando el niño terminó de leer, bajó la carta con una calma estremecedora. No buscó la aprobación de nadie. No miró a los ejecutivos. No buscó confrontar a Adrián. Simplemente respiró, como si finalmente pudiera hacerlo por primera vez en años. Supe entonces que algo irreversible había ocurrido. Lucas no era más un invitado, ni un pobre chico usado para diversión. Era el heredero, y ya no había cómo esconderlo. La sala entera lo sintió, porque en ese instante, sin necesidad de levantar la voz, Lucas estaba reclamando lo que siempre fue suyo. El silencio que siguió a la lectura de la carta parecía interminable. Era como si la sala hubiera quedado atrapada entre el pasado y el presente, incapaz de avanzar. Lucas mantenía la carta en sus manos, pero ya no la miraba. Observaba a los ejecutivos frente a él con una calma inquietante, como si acabara de comprender no solo quién era, sino también quiénes habían permitido que su historia fuera arrancada. No había rabia en su mirada, solo una claridad dolorosa que desarmaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Los ejecutivos, antes tan seguros, evitaban sus ojos. Algunos tragaban saliva, otros se aferraban a sus carpetas como si eso pudiera protegerlos de la verdad. Ninguno estaba preparado para enfrentar lo que habían ignorado durante años. El hijo del fundador había regresado, no como un heredero caprichoso, sino como un niño que había sobrevivido al abandono, involuntario provocado por la ambición de otros. La culpa les recorría el cuerpo como un escalofrío inevitable. Adrián intentó recuperar el control, enderezó los hombros, respiró hondo y avanzó un paso hacia el niño, buscando imponerse como había hecho toda su vida. Sin embargo, su presencia ya no generaba respeto. Él mismo parecía sentir que el piso bajo sus pies se volvía inestable. Y lo era, porque todo su poder se había construido sobre una mentira cuidadosamente alimentada, la ausencia del heredero legítimo. Una ausencia que ahora se desmoronaba frente a él como un castillo de arena arrastrado por la marea. Lucas cerró el cuaderno y lo colocó dentro del cofre con un gesto delicado. Después, sostuvo el llavero entre sus dedos, observándolo como quien mira un pedazo de un mundo que creía perdido para siempre. Ese llavero era más que un objeto. Era el vínculo que aún lo unía a su padre, la prueba silenciosa de que había sido amado, de que había tenido un lugar en esa empresa antes de que se lo arrebataran. Yo sabía que los niños no suelen entender de herencias, de corporaciones o de poder, pero Lucas entendía perfectamente lo que significaba recordar de dónde venía. Y ese simple acto, sostener el llavero, cerrar el cuaderno, guardar la carta, transformó completamente la dinámica de la sala. Los ejecutivos ya no lo veían como un intruso, lo veían como un reflejo de su propia cobardía. Adrián abrió la boca para decir algo, pero la voz no le salió. Su autoridad había desaparecido, diluida en el aire como humo. Nada de lo que dijera ahora tendría peso, no frente a Lucas, no frente al legado del hombre al que había traicionado. Y en ese momento vi un detalle que quizá pasó desapercibido para los demás. Lucas no necesitaba gritar, no necesitaba confrontar. Su sola presencia revelaba la verdadera naturaleza de cada persona en ese salón. Era como si la verdad hubiera tomado forma humana y se hubiera sentado allí, frente a ellos, exigiendo justicia sin pronunciar una sola palabra.
Supe entonces que lo peor para Adrián aún no había ocurrido, porque la carta que Lucas había leído no solo contenía un mensaje de despedida, también contenía instrucciones. Instrucciones que el fundador había dejado exclusivamente para su hijo. Mientras Lucas sujetaba el sobre vacío entre sus manos, hubo un movimiento sutil en la sala, un murmullo contenido que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Yo podía sentir cómo la tensión se acumulaba, cómo los ejecutivos se preguntaban en silencio si el niño revelaría el contenido de la carta. Pero Lucas no lo hizo, y ese gesto, esa decisión de guardarse las palabras, inquietó mucho más que cualquier revelación inmediata, porque demostraba que él no era un simple niño perdido, sino alguien que había recuperado una parte de sí mismo que nunca debió ser arrebatada. Adrián retrocedió un paso, y supe que ese movimiento no fue físico, sino emocional. Era el retroceso de un hombre que veía cómo su historia se derrumbaba. Durante años se había presentado como el sucesor digno del fundador, como la mente brillante detrás de cada éxito. Pero ahora, frente a Lucas, ya no era más que una sombra. La sombra de alguien que vivió del trabajo, la memoria y la muerte de otro hombre. Lucas guardó el sobre en el bolsillo de su camisa. Ese gesto tan pequeño bastó para que los ejecutivos entendieran algo que los aterrorizaba. La carta no necesitaba ser leída en voz alta para cambiarlo todo. Si el fundador había dejado instrucciones allí, esas instrucciones no eran para ellos, eran para su hijo. Y al no compartirlas, Lucas dejaba claro que ya no era un espectador en esa empresa. Era un heredero que evaluaba el terreno, que observaba quién había sido cómplice y quién guardó silencio. Los ejecutivos comenzaron a dudar de todo lo que sabían. Algunos se preguntaban si habían apoyado al hombre equivocado. Otros temían que aquella situación pudiera perjudicar sus propios puestos. Pero nadie se atrevía a hablar. Era como si un tribunal silencioso hubiera sido formado en esa misma sala, con un niño como juez, la memoria como fiscal y la verdad como testigo principal. Adrián se dio cuenta de que debía actuar antes de perder todo el control. Reunió fuerzas y avanzó hacia Lucas con una expresión tensa. Pero el niño lo miró, y algo en esa mirada, serena, firme, consciente, detuvo a Adrián en seco. Era la mirada del fundador, la misma postura, la misma calma peligrosa que precedía decisiones irrevocables. Comprendí algo en ese instante. Lucas no había venido a buscar explicaciones. Había venido a recuperar lo que era suyo. Ese cofre, esa carta, ese llavero, no eran objetos. Eran el recordatorio de que su vida había sido manipulada y que ahora debía decidir qué hacer con quienes lo habían traicionado sin siquiera saber quién era. Y mientras Adrián buscaba las palabras correctas, Lucas dio un paso hacia adelante, no para atacarlo, sino para dejar claro que, a partir de ese momento, la historia no la escribiría el hombre que usurpó el poder. La escribiría él. La sala parecía un templo silencioso mientras Lucas avanzaba hacia el centro, con la serenidad de alguien que finalmente entiende quién es y por qué está allí. El llavero del fundador brillaba entre sus dedos, no como un objeto antiguo, sino como un símbolo que retomaba su dueño legítimo. Yo podía sentir cómo cada ejecutivo contenía la respiración, temeroso de lo que ese niño pudiera decir o hacer. Pero Lucas no necesitaba palabras grandiosas. Su simple presencia bastaba para desmontar años de mentiras cuidadosamente construidas. Adrián intentó sostenerse en una dignidad que ya no poseía. Su mirada buscaba recuperar autoridad, pero lo único que encontraba era el reflejo de sus propios errores. La carta, el cuaderno, la fotografía, todo señalaba lo mismo. Él había tomado un sitio que nunca le perteneció. Intentó acercarse a Lucas, no para confrontarlo, sino para evitar su caída inevitable. Pero ya era demasiado tarde. El niño representaba todo aquello que él había tratado de destruir. Verdad, herencia, memoria. Lucas dejó el llavero sobre la mesa principal, justo en el lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas sin su consentimiento. Lo hizo con un gesto firme, casi solemne, que resonó más fuerte que cualquier discurso. Después, cerró el cofre y apoyó su mano sobre la superficie fría, como si sellara todo aquello que su padre quiso proteger. No hubo lágrimas, no hubo temblor, solo una calma imperturbable que nacía de saberse, por fin, reconocido. Los ejecutivos no necesitaban una explicación. Sabían que el legado debía regresar al hijo del fundador, y aunque ninguno se atrevió a pronunciar palabra, todos comprendieron que el reinado de Adrián había terminado.
Él también lo entendió. Se vio obligado a retroceder, no por fuerza, sino por verdad. Era un hombre derrotado por un niño que jamás levantó la voz. Lucas dio un paso atrás, respiró profundo y dirigió una última mirada a la sala. Era la mirada de alguien que ya no cargaba preguntas, sino respuestas. De alguien que sabía que la vida que le arrebataron estaba empezando a devolverse. Yo sentí que ese gesto, simple y silencioso, cerraba un ciclo que había permanecido abierto desde la muerte del fundador. Cuando salió de la sala, lo hizo sin prisa. Los ejecutivos se abrieron a su paso, no por obligación, sino por respeto. Él no reclamaba el trono, solo tomaba de vuelta la historia que le pertenecía. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez, ese camino era suyo. Y mientras lo veía alejarse, entendí que no había presenciado una humillación ni una victoria. Había presenciado el renacer de un legado, porque aquel niño que entró siendo un desconocido salió convertido en el heredero que nadie pudo seguir negando.